Hola, muy buenas. Esto es Con Cuatro Hijos y yo soy Marisa. Bienvenidos o bienvenidas. Hoy venimos con Marvel Zombies Heroes Resistance. Un juego de Zombicide para mayores de 14 años, de 1 a 4 jugadores y con partidas de aproximadamente 1 hora, depende del escenario que jugáis. Si quieres conocer este Marvel Zombies Heroes Resistance y nuestra opinión, contando que nunca habíamos jugado a nada del Zombicide, pues quédate. Vale, nosotros no conocíamos, partimos de la base de que no conocemos, no hemos jugado nada del Zombicide. Las miniaturas no son algo imprescindible para nosotros, ya que no las pintamos y a veces los standees, si están bien hechos a doble cara, me resultan más agradables que incluso las miniaturas, aunque las miniaturas pintadas me parecen una pasada. Entonces esa es nuestra opinión desde ese punto como puerta de entrada al Zombicide, que nos ha parecido y que me parece esta inmersión en este estilo de juego. Bueno, pues por ahí vamos a ir. Marvel Zombies Hero Resistance. Cuando los héroes más poderosos del mundo sucumbieron a la invasión zombie. Casi todos pensaron que era el fin, pero algunos superhéroes siguen combatiendo a los no muertos. Sus viejos camaradas deberán de ser eliminados antes de que puedan devorar al planeta entero. Así que reúne a tu equipo de superhéroes y hace acopio de todo tu poder. Eres la última esperanza de la humanidad. Esa introducción tan épica es con la que se nos presenta este Marvel Zombies Heroes Resistance. Yo soy muy fan del universo Marvel y soy muy fan del tema zombies. Es por eso precisamente por lo que me ha llamado tanto la atención. Vamos a cambiar de cámara. Os hablo del cómo se juega y luego sí que vamos a las conclusiones, opiniones y todas esas cosas. Así que cambio de cámara. Bueno, pues aquí tenemos Marvel Zombies Heroes Resistance. Vamos a abrir caja y vemos un poco los componentes de la caja. Los tableros, que son tableros modulares, dependiendo del escenario que vayamos a jugar, pues nos dirá los tableros que tenemos que montar. Como veis vienen marcados, por ejemplo este es 4R, este es 2R, este por este lado es 4V, 2V, entonces bueno, pues como vais viendo, dependiendo de lo que nos diga el escenario, pues tenemos que montar así el tablero. Eso nos viene aquí. Luego vienen algunas fichas, las fichas de puerta abierta, una ficha de Avengers y 4 marcadores de puntos que vamos a ir ganando, de los puntos de prestigio o para... de manera que iremos potenciando los héroes. Estos son los héroes que nos trae la caja. Tenemos a Hulk, Visión, Spider-Man, Black Panther, Wasp y Winter Soldier. Estos son los que tenemos que no están convertidos en zombies aún, porque luego vamos a tener otros 4 héroes Marvel pero convertidos en zombies. Aquí tenemos el nivel de vida del héroe, que como veis, bueno, todos tienen 3 de vida excepto Hulk, que tiene 5. Y aquí tenemos puntos de dureza que van a ir ganando, que utilizaremos para los ataques especiales. Este es el ataque del superhéroe. En este caso vemos que el ataque a la distancia es 0, o sea, es cuerpo a cuerpo, que lanza con 2 dados y los éxitos son 3 o más. Dependiendo del héroe, pues es distinto. Este, por ejemplo, es ataque a distancia a 0 o a 1, vale cuerpo a cuerpo o a 1 de distancia siempre que haya línea de visión. Lanza con 3 dados y éxitos son 4. Entonces cada uno, como veis, tiene unas características diferentes. Y luego tienen una habilidad.
Dependiendo del nivel de puntos de experiencia que tengas, pues estarás en la zona azul, en la zona naranja o en la zona roja. Cuando estás en la zona azul, que es al principio, simplemente tienes la primera habilidad. Cuando pasas a la zona naranja, adquieres la siguiente habilidad, que es más una acción. Cada héroe va a tener de base 3 acciones. Cuando pasas en puntos de experiencia a la zona naranja ya tendrías 4 acciones. Cuando pasas a la zona roja tienes acometida en salto, y cuando ya superas los 43 puntos de experiencia pues tienes la última habilidad, que también son totalmente asimétricos, en cada una es totalmente diferente. Las 4 losetillas o los 4 marcadores de los héroes, cada uno tendrá uno, de manera que, bueno, pues ahí los vamos a colocar en activo, que lo haremos al principio del turno, y según vayan ejecutando su turno, como no llevan un orden determinado, los podemos activar en el orden que queramos, los iremos marcando como agotados. Entonces estos son los marcadores. Luego viene con un inserto, que está bastante bien, en el que podemos colocar por aquí las miniaturas. Estas son las de los superhéroes y estos son los héroes de Marvel, pero que están convertidos a zombies. Estos son para los marcadores. Bueno, trae para montar estos diales, trae unos de repuesto, y esto funciona pues tal que así. Vamos a colocar este dis en el héroe que cojamos, lo colocaremos la vida en este caso en 3 y bueno, en principio en 0. Y así nos iremos colocando pues los marcadores. Cartas. Carta de referencia del símbolo de los Avengers, en caso de que el escenario indique que se va a usar. Carta de Marvel Zombies, estos son los 4 héroes de Marvel que están convertidos en zombies: Iron Man, Capitán América, Doctor Stranger y Scarlet Witch. Por aquí tenemos las cartas de los transeúntes, la gente que tendremos que salvar en algunas ocasiones, y cuando sean salvados, el héroe que los salve pues le obtendrá una determinada habilidad. Y luego hay algunos que vienen marcados aquí con un puño porque tienen una determinada defensa cuando son atacados. Por aquí tenemos también los rasgos de heroicos, tenemos un montón de cartas de rasgo que podremos cogerlas con las acciones y servirán para preparar a nuestros héroes. También acciones distintas vienen perfectamente explicadas en la tarjeta, en la carta. Estratega: descarta durante tu turno, gastar uno de poder o uno de los que vamos a ir ganando. Elige una zona dentro de alcance 2, todos los enemigos en esa zona se activan y tratan de moverse hacia la tuya. Bueno, pues como veis aquí tenemos estas cartas, y estas son las cartas con las que van a servirnos para sacar los zombies. Dependiendo, bueno, pues hay distintas cartas, nos puede sacar una de transeúnte, estas que son de héroe zombie. Entonces, bueno, pues en caso de que nos salga una de héroe zombie, simplemente cogeremos las cartas de héroe zombie, barajamos, sacamos una y la que nos indique. Y bueno, pues también tenemos por aquí los distintos tipos. Tenemos corredores. Como veis, las corredoras corresponden a este display. Dependiendo el héroe de Marvel que tenga mayor número, cantidad de puntos de experiencia, sí saldrán. Si el que más tiene está en la zona azul, sale 1, si está en la zona amarilla salen 2, si está en la zona naranja salen 3, y si estuviera en la zona granate pues ya salen 4. Luego tenemos los brutos también, que ocurre lo mismo, dependiendo el héroe de Marvel que tenga más puntos de experiencia, así nos saldrán. Y tenemos los brutos, son estos. Y bueno, pues tenemos los caminantes normales, que son estos, y en los displays pues corresponden a estos. Entonces, bueno, estas tarjetas también van barajadas y simplemente pues van por ahí. Los dados que vamos a utilizar para lanzar, el 1 viene representado pues con esta especie de dientes o mordida, no sirve para nada, y luego, bueno, los éxitos va a depender de lo que tenga cada héroe. Y tendremos también pues estos discos, como el que tiene colocado ya Hulk, que pondremos pues dependiendo de los que vayamos a utilizar. Por ejemplo, pues si yo voy a usar el Black Panther, lo pongo en Black Panther, lo marco con el rojo como he cogido y así iremos haciendo pues en cada uno de los que vaya a utilizar. Si voy a utilizar, por ejemplo, pues o el que yo vaya a utilizar, pues los iremos marcando.
Los iremos poniendo y los iremos marcando, y de esa forma pues nos quedan los 4 héroes, y tendrán puestos en su tarjeta también, pues para no confundirnos. Y aquí tenemos también estas losetas o estas fichas que sirven para Y aquí tenemos también estas losetas que, bueno, pues dependiendo del escenario las vamos a utilizar de una manera o de otra. Estos son misiones, nos indicarán el lugar donde van a salir los caminantes o cómo nos indiquen. Vamos a montar el escenario tutorial, el básico, simplemente para explicaros un poco las reglas básicas y cómo se jugaría, y que podáis entender y ver si el juego os gusta. Bueno, aquí tengo todo ya un poco más despegado. Como veis, los displays de los zombies vienen con peana todos. Tengo un montón aquí y os he desplegado unos cuantos simplemente porque los vierais aquí tumbados, porque si os pongo para arriba pues no vais a ver nada. Pero bueno, simplemente vienen todos con la peana, viene ahí todo colocado. Yo en este caso, bueno, os los he puesto tumbados para que los podáis ver, pero bueno, he dejado ahí. Los 2 héroes que no estoy utilizando los he dejado en la caja, y aquí quedan los cuatro héroes de Marvel que están convertidos a zombies. El manual nos va a indicar cómo tenemos que preparar el escenario exactamente. En este caso, que estaríamos jugando la partida de tutorial, nos dice que cojamos el mapa 4V y el 2V, nos indica con una fotografía cómo lo tenemos que colocar. Entonces, bueno, lo colocamos exactamente igual. Luego nos dice que tenemos que tener 2 objetivos, nos indica en qué habitaciones los colocamos, los indicamos con estas flechas. Nos dice que de inicio sale un héroe zombie que colocamos ahí en la salida. Damos la vuelta a la primera carta después de haberlas barajado y nos sale que es Scarlet Witch la que nos va a salir. La colocaremos en la salida y nos dice los superhéroes deben repetir la tirada de todos los impactos mientras están en su zona. O sea, aunque en la primera aciertes, debes de repetir tirada. Entonces, bueno, pues esa es la habilidad que tiene, la dejamos visible para que no se nos olvide. Colocamos las cartas de zombies barajadas, las cartas de rasgos, las cartas de ciudadano, que también nos indica que de cara vamos a colocar 2. El propio tablero nos indica en dónde van esos ciudadanos. La zona de salida nos la indica en el dibujo, y los puntos de aparición. Aquí iría el punto de aparición primero y aquí irá el punto de aparición segundo, nos viene indicado. Nos marca el objetivo, completar los requisitos en cualquier orden, en este caso, y nos dice que es recoger todos los objetivos y rescatad al menos un transeúnte. Todos los superhéroes deben de escapar por la zona de salida. Cualquier superhéroe puede salir a través de esta zona al final de su turno, sin coste alguno, siempre que no haya ningún enemigo en ella. Eso es lo que nos pide para poder ganar la partida. Preparación especial, aparece un héroe zombie al azar en la zona de la salida, que ya lo tenemos colocado, y luego te dice reglas especiales: asegurar recursos, cada objetivo otorga 5 puntos de experiencia al superhéroe que lo recoja. Aquí vamos a marcar en estos diales los puntos de experiencia. Como veis, siempre hay que jugar con 4 héroes de Marvel. Si jugamos a un solo jugador, estamos jugando en solitario, jugaremos con los 4. Si jugamos a 2, también a 4. Entonces, si jugamos a 2, pues repartes 2 y 2. Si juegas a 3, pues alguien tendría que llevar 2. Entonces, pero siempre hay que jugar con los 4. Colocamos las fichas para marcar que están agotados, que ya hemos utilizado en este turno ese jugador, los puntos de experiencia en 0, los dados, aquí dejamos también los transeúntes y estaríamos listos para jugar. Como veis, no necesita mucho despliegue. Este escenario es inicial, por eso solamente lleva 2 tableros. El resto de los escenarios se hacen con los 4 tableros y van a ser más grandes. Con lo cual, bueno, pues tienen un poquito más de complicación. Esto solamente es para, como os digo, enseñaros un poco las reglas básicas. El juego es bastante sencillo. Se juega
Se juega en base a rondas y va una fase de jugadores en la que vamos a activar los 4 jugadores en el orden en el que nosotros queramos, una fase de enemigos y luego una fase final, y así de continuo, hasta que bien ganemos nosotros o perdamos. No hay más opción. ¿Cuándo ganamos la partida? Cuando cumplimos lo que nos ha dicho el escenario. Si en algún momento muere alguno de los 4 personajes que tenemos, en el momento que uno de los personajes haya fallecido, pues hemos perdido automáticamente la partida. Con que uno de los personajes haya fallecido, perdemos la partida. Entonces, eso es importante, y hay que ir viendo bueno, pues quién tiene más vida, quién tiene menos vida y cómo lo vamos gestionando, porque si uno fallece, pues perdemos la partida. Fase de los jugadores. Lo primero de todo, incrementamos los medidores de poder. Subimos en 1 a todos los jugadores, en 1 el poder. El poder es necesario porque lo vamos a utilizar para nuestras acciones especiales. Restauramos las fichas de activación. En este caso, como es el primer turno, están restauradas, están por la zona verde, como os he dicho. Cuando vayamos activando un héroe, los iremos colocando como agotados. Y los superhéroes se activan en cualquier orden, que ya os lo he comentado. Entonces vamos nosotros a accionar. Ahora cada héroe, en principio, como los puntos de experiencia están en 0, tiene 3 acciones. Las acciones que hay disponibles son el movernos. Las zonas están bastante definidas. Cada habitación, por ejemplo, es una zona. Ahora mismo están dentro de esta zona. Esto sería una zona, esto es otra zona, esto es otra zona. Entonces, bueno, pues si yo quiero mover a un héroe hasta que entre en la casa, 1 y 2, eso serían 2 acciones, porque son 2 movimientos. En este caso no hay puerta, no nos indica que haya nada, pero abrir una puerta sería una zona. Al abrir la primera puerta de un edificio cerrado, o en este caso al entrar, se resuelve la aparición en sus zonas y se revelan los transeúntes. Mover aquí sería una acción, mover aquí, por ejemplo, pues sería otra acción. Si yo hago 1, 2 y 3, esos son las 3 acciones. Las zonas se entienden y se ven bien. Por ejemplo, pues si yo estoy aquí, esto es una, esto sería otra zona y esto sería otra zona. O sea, están bastante delimitadas sin necesidad de marcarlas de manera específica, se entienden bastante bien. Segunda acción, abrir una puerta. Pues el abrir una puerta de un edificio cerrado es también una zona. En el momento que yo abro una puerta de un edificio que esté cerrado, ¿qué ocurre? Pues que en ese momento hay que resolver las apariciones. ¿Cómo las vamos a resolver? Bueno, pues en orden de lo más alejado a lo más cercano a la puerta. Vamos a ir levantando tarjetas. Estamos en la zona en azul, entonces, bueno, pues levantamos la primera, nos dice que aparecen dos brutos, bueno, pues iremos cogiendo y iremos poniendo. Y luego resolvemos esta otra, en este caso. Aquí nos dice que aparecen 2 corredores. Bueno, pues tenemos que colocar los 2 corredores. Los voy a colocar igual tumbados para que los veáis, 2 corredores. Y luego pues levantamos el transeúnte también. Entonces, en este caso aparece este. Y bueno, nos dice que si aparecen enemigos dentro de alcance 2 antes de cualquier avance impetuoso, puedes gastar 1 de poder para mover una zona ignorando a los enemigos. O sea, cuando yo rescate a este transeúnte me va a dar esa habilidad. Bueno, acción 1, mover. Cada zona nos cuesta una acción adicional. Acción 2 sería abrir una puerta. Acción 3, podemos obtener un rasgo. Una sola vez por turno y nunca podremos tener más de 2. Pero bueno, para prepararnos para cuando la partida se ponga más complicada, podemos coger rasgos. Descarta cuando ataques, gastar un daño. Los enemigos sufren -1 a resistencia hasta un mínimo de 1. Bueno, pues es bastante buena. Cojo el rasgo y en este caso, pues si es de este jugador, simplemente se lo ponemos así debajo para indicar. La siguiente acción podría ser acumular poder. Bueno, pues si yo quiero acumular poder, puedo recibir 2 de poder como una acción. Entonces, bueno, eso sería una acción. Otra acción, rescatar a un transeúnte. No puede haber ningún enemigo en la zona.
Cuando yo rescato un transeúnte no puede haber ningún enemigo, entonces para poder rescatar a este transeúnte no tiene que haber nadie. Cuando lo rescato me llevo su carta de transeúnte que me da la habilidad que os había leído y luego llenaremos el medidor de poder del superhéroe. No puede tener más de una carta de transeúnte. Entonces, bueno, pues es interesante que vayan rescatando los distintos héroes. Rescatar transeúntes, a no ser que algo nos diga lo contrario, no da puntos de experiencia. Cumplir objetivos, en este caso, como nos decía el escenario, nos da 5 y matar los zombies también nos va a dar puntos de experiencia. Y pues finalmente, y más importante de todo, otra de las acciones que podemos hacer es atacar utilizando nuestro ataque único. Imaginar que estoy pues con garras de Vibranium, pues el ataque nos dice que su ataque es con 2 dados y luego con 3 sería pues éxito. También nos dice que antes de que ataque, con garras de Vibranium, puedes gastar 1 de poder para hacer que los enemigos sufran -1 a resistencia, hasta un mínimo de 1. Y puedes repetir la tirada de cualquiera de tus dados. Bueno, pues si gastamos 1, van a ofrecer -1 de resistencia, dependiendo los distintos zombies tienen distintas número de acciones y distinta resistencia. Por ejemplo, los brutos tienen una acción y tienen 2 de resistencia. Entonces tengo que hacerles 2 daños para poder acabar con ellos. En cambio, las corredoras o los corredores tienen 2 acciones por turno y tienen 1 de resistencia. Entonces tengo que hacerles un daño. Con lo cual, por ejemplo, aquí no puedo aplicar la parte de gastar 1 de poder para reducir la resistencia. La resistencia sería el misma. Si yo voy a atacar, puedo lanzar con los 2 dados, en este caso 4 y 4, son 2 éxitos, acabaría con los 2. O puedo gastar también poder para añadir dados. Por cada 1 de poder que gaste, puedo añadir un dado. Hay que infligir siempre tantos impactos como la resistencia del blanco, en un solo ataque para eliminarlo. En este caso, bueno, pues estas tienen 1, estos tendrían 2. Pero los zombies, por ejemplo, este tiene 3 de vida, entonces tengo que en un solo ataque infligirle 3 puntos de daño para acabar con él. Los daños no son acumulativos. Los héroes zombies nos otorgan 3 puntos de experiencia si es de 3, pero bueno, pues este nos aporta 4, este 3 y este 3. Nos aportan los puntos de experiencia que vida nos pone en la parte derecha, en un corazón. El resto de los zombies todos nos aportan un punto de experiencia al acabar con ellos. Entonces, los zombies de Marvel, lo que tengan de vida. El resto nos aportan 1. Luego lo que sí varía es el número de acciones que tienen, que los brutos y los caminantes tienen una acción, pero los brutos tienen 2 de vida, y las corredores tienen 2 acciones y tienen 1 de vida. Eso es importante, pero luego como puntos de experiencia siempre nos aportan 1. Podemos amplificar nuestra tirada, ya os digo, que gastando poder, o podremos también pues hacer la acción especial. Entonces, por ejemplo, pues en el caso de visión te dice, cuando robes rasgos heroicos puedes robar 2 cartas y elegir una, volviendo a mezclar. Bueno, Hulk pues tiene otra habilidad distinta, son totalmente asimétricos. Entonces, bueno, pues aquí tendremos que ir haciendo. Cuando Black Panther gasta sus 3 acciones, acaba su turno, coge la ficha y la coloca boca abajo. Cuando Hulk hace su turno igual, cuando Visión hace su turno y Spider-Man. Pero no tiene que ser ese turno, puedo activar a Black Panther, luego a Spider-Man, luego a Hulk y finalmente a Visión, en el orden que yo quiera. Una vez que se acaba la fase de jugadores, comenzaría la fase de enemigos. Cada enemigo se activa y gasta sus acciones en un ataque o en un movimiento, dependiendo de la situación. Los corredores y los héroes zombies tenemos que tener en cuenta que realizan 2 acciones. Entonces, si esto está así, estos que son corredores, imaginaros, hacen 2 acciones. Entonces, con una acción pueden llegar a la zona y con la otra atacarían. Siempre hacen 1 de daño. Bueno, pues nosotros cuando hay igualdad de posiciones decidimos
¿a quién le hace el daño? Imaginar pues que recibe los dos Hulk porque tiene más vida. Y estos que son brutos tienen una simple acción que en este caso se moverían hacia los héroes de Marvel. Y luego tendríamos aquí a Scarlet, que también tendría dos acciones, que serían 1 y 2. No tiene ataque a distancia, con lo cual, bueno, pues ahí se queda. Algunos puede tener incluso ataque a distancia. Una vez que todos los enemigos que se encuentren pues se hayan atacado, los que no pueden atacar realizan movimiento, luego se activan los transeúntes. Después de la activación de los enemigos, los transeúntes se mueven una zona hacia el superhéroe. Bueno, pues en este caso, este transeúnte, siempre siguiendo las puertas, se mueve una zona hacia los superhéroes. Ya han atacado, con lo cual, bueno, pues ahí no corre peligro. Y luego son las apariciones de los enemigos, empezando por el punto de aparición, por eso teníamos aquí este número 1, y siguiendo en el sentido de las agujas de reloj. En este caso solo hay 2 puntos de aparición, pero si hubiera más, pues siguiendo ese orden de las agujas del reloj, vamos a aparecer. Tendremos que leer la línea que corresponda pues al peligro más elevado, al nivel más elevado del superhéroe, como os decía antes. Cogemos y bueno, pues sacamos 1. Aquí pues va colocado, estamos todos en azul, pues te dice que 4, pues tendrías que poner pues el número que te indique, 1, 2, 3 y 4. Luego sacarías otra, sacarías en esta zona, estás en azul y te dice que un bruto y lo colocas ahí. Los transeúntes, tener en cuenta que en este caso no que se movían hacia los superhéroes porque estaban igual, pero son también posibles blancos como los superhéroes y pueden ser eliminados con tan solo una herida. Un héroe también puede decidir, en lugar de recibir una herida, descartar al transeúnte para ignorar una herida. Entonces, cuando un transeúnte es eliminado, todos los superhéroes pierden 1 de poder y un rasgo. Entonces, si nos eliminan a un transeúnte o nosotros decidimos eliminar un transeúnte para evitar un daño, simplemente todos tenemos que perder 1 de poder y tenemos que eliminar un rasgo heroico. Como ves, el daño que nos causa es también bastante fuerte. Y a la hora de infligir ataques, cuando yo me encuentre con una situación similar a esta, por ejemplo, en la que tengo un héroe de Marvel, un bruto y una corredora, hay una lista de blancos que se debe de seguir. Primero tengo que eliminar al héroe zombie, luego tengo que eliminar a los brutos, luego tengo que eliminar a los caminantes y finalmente a los corredores. Es decir, primero tengo que infligir los daños al héroe, después a los brutos y después así tengo que seguir. En este caso tendría que eliminar primero a Scarlet, luego al bruto y luego a las corredoras. No puedo ir infligiendo los daños en el orden que yo quiera, tengo que respetar el orden de turno. Y esto serían más o menos las reglas básicas. Luego cada escenario nos va a explicar un poquito más en detalle, pero a grandes rasgos, para que veáis cómo es el juego, esto sería. Como veis, es sencillo, se juega en rondas, número indeterminado de rondas, ganamos o perdemos. En el momento que un héroe es eliminado, hemos perdido. Para ganar hay que cumplir el objetivo del escenario. Primero, turno de los superhéroes. Incrementamos los medidores siempre en 1 de poder. Restauramos las fichas de activación, activamos todos los héroes y gastamos el número de acciones que tenemos. En este caso, como estábamos empezando, 3 acciones. Las acciones son fáciles, son mover, abrir puertas, obtener rasgos, acumular poder, rescatar transeúntes, interactuar con objetivos para poder cumplir las misiones. O sea, el yo coger un objetivo sería una acción. En el momento que lo cojo, lo pongo aquí, eso me daría 5 puntos de experiencia, que creo que no lo había explicado, y tendría el primer objetivo, y atacar. Con los ataques únicos, dependiendo de cada superhéroe, pues ataca de una manera. Después siempre va una fase de enemigos. Primero nos atacan los que haya disponibles, los que no puedan atacar se mueven
y luego ya aparecen enemigos, empezando por el 1 en sentido de las agujas del reloj, recordando que podemos ser atacados nosotros y pueden ser atacados también los transeúntes. En los ataques de distancia siempre hay que tener en cuenta la distancia que tiene y que estén en línea de visión. O sea, aunque estén en la distancia, yo no puedo atacar en diagonal. Siempre atacamos en línea de visión. Desde aquí mi línea de visión, si tengo a 2, puede ser esta habitación. Nunca podríamos pasar 2 habitaciones. O sea, y esas son las reglas básicas. Casi con eso podemos empezar a jugar. Y esto es Marvel Zombies Hero Resistance. Ahora vamos a cambiar de cámara y os hablo en profundidad de sensaciones, de qué nos ha parecido y si lo veo una opción que está al nivel y que cumple con las expectativas. Bueno, después de ver cómo se juega, el juego es un juego mecánicamente sencillo. No soy yo muy fan de los juegos tiradados sin más, porque no me acaban de convencer y no me suelen gustar. No sé por qué, es algo que tenía yo así en la cabeza y estaba totalmente convencida que el Zombicide no me iba a gustar. No sé si las sensaciones que tiene el Zombicide cuando lo juegas son similares, pero tengo que decir que este juego me ha gustado y mucho. Sí que es cierto que es un juego de lanzar dados, pero tiene su estrategia. Tienes que intentar que tus héroes tengan rasgos, cómo combinas entre los 6 héroes que hay, cómo los combinas, cuáles son los 4 que utilizas, meter alguno que tenga ataque a distancia. En qué orden, dependiendo de la situación que se te plantee en el tablero, en qué orden actúan los distintos héroes, cuál es el que te interesa que primero adquiera esos puntos de experiencia para que cojas sus habilidades más potentes. O sea, son cosas que parece que no tienen importancia, pero sí que la tienen. Nos quedan escenarios por jugar, nos queda bastante por disfrutar. Como puerta de entrada a ese mundo y como juego, yo creo que está muy bien. Si eres muy amante de las minis, aquí no tienes tantas. Tienes los héroes Marvel y luego tienes los héroes de Marvel que se han convertido en zombies en miniaturas. El resto son stand-ups. A mí es algo que en concreto no me influía mucho, pero sí que el juego me ha gustado. Su presentación así en caja pequeña también me parece mucho más accesible. Al final el precio de este juego es mucho más accesible que los 100 y algo euros del Zombicide. Este está en una media bastante más accesible y creo que lo hace bastante más interesante, sobre todo como entrada, porque el miedo que te da fallar en el otro y que no te encaje en este, pues al final lo tienes un poco, es más económico. Al final eso también ayuda, el hecho de que el precio sea más económico. Si pruebo el juego y no me gusta, la pérdida tampoco es tanta. Que yo era el miedo mayor que tenía, que el juego no nos gustara. Y luego el propio juego te presenta distintas misiones. La que hemos visto nosotros, la que yo os he hablado en la explicación, sería la más sencilla, como os dije, es el tutorial, la misión de inicio. Es una misión que viene a durar como una media hora y luego, aparte de esa, pues vas teniendo la misión epidemia, huida por Oscorp, que son misiones de 45 minutos, zona segura, que son 60 minutos, escolta, 45 minutos. Los tiempos son aproximados, todos quieren a Happy, plan contención y la trampa. O sea, tiene 7 escenarios diferentes, 8 y servicio técnico, tiene 8 escenarios diferentes que tienen distintos niveles de dificultad. El escenario te lo dice, te dice si es intermedia, si es difícil.
te va diciendo la dificultad, o si es de las dos fáciles, que serían las dos primeras. Hay intermedias y hay difíciles. Te dice cómo se prepara todo en el propio manual, te dice qué tienes que preparar, qué tienes que sacar, cómo lo tienes que presentar. O sea, es muy intuitivo y muy fácil. Y luego en la parte final del juego, en lo que es esta hoja, tienes el resumen, la fase de jugador, la fase de enemigos, la fase final, y teniendo eso encima de la mesa, o sea, es fácil, muy fácil de jugar. A pesar de que pone, la caja me parece que pone 14 años, si buscáis algo que esté pensado para jugar con niños o porque queréis este estilo de juego, si están habituados a jugar, creo que lo pueden jugar desde mucho antes, o sea, con 9, 10 años lo pueden jugar sin ningún tipo de problema y creo que lo vais a disfrutar. Me parece un cooperativo muy bueno. Una puerta de entrada a esos juegos de adultos un pasito más, creo que es muy interesante, con bastante rejugabilidad porque tienes distintos escenarios, pero luego dentro de los propios escenarios yo creo que también tiene rejugabilidad porque las tiradas no son las mismas, el orden en el que te van a salir los zombies tampoco es el mismo, entonces un mismo escenario jugado dos veces te puede producir sensaciones totalmente diferentes. A mí particularmente sí que me ha gustado, ¿lo recomendaría? Sí. Os hablo siempre desde mi opinión de que este es el primer juego que jugamos que tenga algo que ver con el Zombicide. Yo sí que lo recomiendo y sí que me parece un juego, si os gustan los cooperativos, bastante interesante. Y nada más, espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis que podéis suscribiros por aquí al canal, que nos ayudáis un montón si os gustan nuestros vídeos, si os suscribís, dar al like, comentar, decirme si, bueno, pues si tenéis el Zombicide, si tiene muchas diferencias, si se parece bastante, contarme cosillas. Ya sabéis, como siempre. Y que nada más, que un saludo a todo el mundo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!